Buen día, David. Le saludamos Andrea Condori y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Gracias por la paciencia. ¿Cómo está, señor Rubén Atahuichi? Saludos a la señora Andrea también. Aquí, pensando y reflexionando sobre lo que habían dicho ustedes hoy en la mañana, sus propias experiencias, creo que eso es muy importante también, reconocer uno que estas prácticas culturales andinas no están ajenos a nuestras vidas, ¿no? Porque cada uno trae en su memoria un conjunto de expresiones culturales que ha heredado de sus antepasados. En este caso yo podría hablar de mi abuela, ¿no? Eloísa Moller y Cona, que era de la comunidad de Ulichapi, de la provincia Camacho, quien me incluyó en este tipo de prácticas andinas, ¿no? Y mis padres más en la práctica católica. Y bueno, lo que más podría decir y aportar en estas memorias que estaban ustedes realizando es el tema del ir al cementerio, llevar sobre todo arroz con leche. Siempre que veo arroz con leche me hace recuerdo a mi abuela porque llevaba tanto, ¿no? Para hacer rezar por las almas, sobre todo los niños. Y a mí me hacía rezar siempre porque a mí me encantaba el arroz con leche. Así que ella llevaba arroz con leche, llevaba comida y hacía rezar a los campesinos en esa época. Yo tengo más de 50 años, ¿no? Y hoy ya casi no veo el tema de los pinquillos y los deciris. Antes era muy común por las zonas, que a mi edad de 5, 6, 7 años, 10 años, me acuerdo, ya se venía Todos Santos, ¿no? En la víspera ya empezaban las pinquilladas y venían de puerta en puerta, ¿no? Y en el cementerio era bastante, siempre había un acompañamiento entre música y los resiris, ¿no? Y algo que también me acuerdo mucho y que este año lo he expuesto en un seminario aquí que hemos organizado en la Secretaría Municipal de Culturas sobre la fiesta de los muertos, era el tema que investigué, ¿no? Un estado de arte sobre la función de los resiris, ¿no? Las puluras y la música, porque son parte fundamental de la fiesta de Todos Santos, aunque también está presente todo este conjunto de elementos de la cosmovisión andina, incluyendo lo que sería la comensalidad, ¿no? El hecho de dar a las almas todos los frutos que generamos nosotros como alimentos, ¿no? En el mundo de los vivos. Y también parece que trascienden para el mundo de los muertos, ¿no? Ahora es cierto, no hay un protocolo estricto en relación a un pueblo respecto de otro para celebrar Todos Santos. Cada quien en función de la tradición oral va, por ejemplo, armando las mesitas para recibir a las almas. En nuestro reportaje de Daniel escuchábamos una estructura de 3 graditas que tenían su significado para armar las mesas, los refrescos, las gaseosas, la cebollita, el tocoro o en su caso las frutas y finalmente las escaleras y las antahuahuas. ¿Qué significado tiene la mesa en la tradición oral andina, David? Bueno, hay que ser claros en este tema respecto a la mesa de ofrendas. En realidad, viendo de cómo las familias, ¿no?, se afanan en organizar un lugar, un espacio dentro de la estructura arquitectónica de cada familia. Es decir, la sala puede ser fundamentalmente, ¿no?, el lugar donde se elige este espacio donde va a venir las almas, ¿no?, o donde también se van a colocar todas estas ofrendas. Entonces, algunos en las comunidades señalan este lugar como alma mundo. Alma mundo quiere decir el lugar donde van a venir a morar las almas, ¿no? Y se arman con 4 pilares, que en este caso son las cañas de azúcar, sobre una mesa, ¿no? Entonces, los 4 pilares hacen la casa del difunto, que se va a armar circunstancialmente el primero y el 2. Entonces, ahí se estructura todo un mundo, ¿no?, de elementos fundamentales y simbólicos. Como decía el anterior periodista, ¿no?, estos 3 espacios en los cuales el mundo andino de alguna manera las expresa en su forma de estar en este mundo, que es la pacha, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, de la pacha sería el cielo, la capacha donde moramos y el mancapacha donde estaría el área de subsuelo. No es una regularidad y una noción de que sea así, precisamente como se organiza, pero sí está todo este conjunto de elementos que están establecidos en esta morada
circunstancial donde vienen las almas, porque además es un lugar sagrado. Yo me acuerdo una experiencia propia que cuando se armaba el primero y uno quería asar un dulce, porque bueno, de niño quiere comer golosinas, entonces mi abuela me decía, ¿no?, que no se puede levantar las cosas de la mesa porque son de los difuntos. Y si uno quiere levantar o quiere consumir, entonces hay que rezar, ¿no? Hay que pedir por una de las almas que está ahí. Entonces, si uno hacía, me decía así directamente, entonces le va a doler el estómago, ¿no? Y bueno, uno de miedo para que no le duele el estómago tendría que rezar. Pero el día de rezar, el día de pedir las cosas, el día de intercambiar los productos, el día 2 me decía, mañana ya vas a poder rezar por la tantoa que te gusta y ya te vamos a poder dar. Entonces, esas cosas que establece la norma, en este caso familiar, en relación a los todos santos, es algo que trasciende un poco el entendimiento de muchas personas, ¿no? De que también no solo se hace la mesa, al altar de ofrendas dentro del hogar, sino también se va al cementerio, ¿no? Y en muchos casos se arma sobre las tumbas. Y en otros lugares no se arma la tumba, sino se arma en los lugares de canchas, lugares donde hay espacio público, ¿no? Y ahí se arman todos estos altares y ahí se procede, digamos, a distribuir todos estos elementos que se pone en la mesa de altar. Y otra cosa más para terminar. Uno piensa que los altares son una memoria histórica de hace muchísimos años atrás, antes de la llegada de los españoles incluso, ¿no? Pero no es así. Eso es una costumbre que se ha heredado de los españoles. Los curas doctrineros son los que, digamos, fomentaban también de alguna manera, ¿no?, para inculturar al pueblo indígena, que tenía otra forma de celebrar el tema de Todos Santos, ni siquiera con el nombre de Todos Santos, ¿no? Eso ya se ha prácticamente cortado, ya se ha disciplinado, se ha colonizado, y hoy día tenemos algunos fragmentos de memoria, sobre todo la música, que es tiempo tiempo de Jayupacha, tiempo de lluvias, tiempo de fertilidad, de crecimiento de las plantas, y los instrumentos de pinquillos en toda su variedad, moseños, tarcas, ¿no?, incluso hasta chicuris, ¿no?, en algunas comunidades se estructura para dialogar con las almas. Lo mismo también las oraciones, ¿no?, que empieza con estas oraciones de las puluras, los colores morado, negro, blanco, incluso en otros casos el aguayo del difunto, y esos van pasando. Y uno piensa hoy día que el 1 y el 2 se quedan las almas, ¿no?, y después ya se van. No es así tampoco. En la memoria y en algunas investigaciones que se han hecho, todavía trasciende hasta carnavales. Así es. Recién en carnavales se despachan las almas o a los diablos. Por eso hay una relación muy cercana a lo que ustedes decían del carnaval de Oruro. Y el carnaval Anata en muchas regiones, ¿no?, ya se van a establecer como parte de este ciclo que yo digo, que se extiende desde Todos Santos, la octava de ñatitas, después viene las carnavales y viene después el desentierro también de la nata, que se hace como parte de todo este conjunto, y la despedida y la cacharpaya, ¿no? Entonces hoy ya no se puede hacer eso, ¿no? Es un tiempo distinto, un tiempo en que hay que repensar algunas cosas, ¿no? David, coméntenos más, por favor, sobre el sincretismo. ¿Cómo es que se entrelaza la cultura aymara con el calendario católico? Desde ese punto de vista del sincretismo, ha sido una imposición colonizante que ha tenido España con respecto a los pueblos indígenas, porque para ellos era un escándalo sacar las momias, ¿no?, de sus pucullos o de sus lugares donde residían, que eran cerca de las comunidades, porque prácticamente no había diríamos, una separación corporal entre la comunidad y sus difuntos, ¿no? Pero eso escandalizó muchísimo a los doctrineros católicos, que tenían una misión prácticamente de extirpar esa idolatría, porque al final estos ancestros, ¿no?, estos chulpas, se convertían en huacas. Como hoy día nuestros ancestros, nuestros almas se convierten también en protectores, pero antes eran huacas que se convertían. ¿Y dónde iban estas almas? Decían, en muchos casos iban a las montañas, iban a Humamarca o iban al Huiñaymarca, ¿no? Pero no era un lugar, como hoy día dicen los doctrineros, el cielo, ¿no?, si te portas bien, o el infierno, ¿no?, si te portas mal, o el purgatorio para ir redimiendo tus pecados, ¿no? Y los curas hacían las plegarias para que el alma trascienda al cielo, porque no puede estar en el purgatorio.
Sin embargo, los aymaras no concebían de esa manera las oraciones ni los cantos, así que sustituyeron muchas cosas que los españoles le dieron, así como posibilidades de recuperar sus tradiciones, y se mezclaron. Los aymaras fueron muy estrategas. Si bien es cierto, fueron derrotados militarmente, pero no fueron derrotados en el campo simbólico y cultural. Ahí prácticamente se reproducieron tanto la música, gran parte del ciclo festivo, por ejemplo, la nata al lado del carnaval, ¿no ve? A las citas al lado de la fiesta de la fertilidad, no sé, del dios de la abundancia, y los aymaras fueron muy estrategas como para ir tejiendo las dos cosas, ¿no? Hasta que los españoles, doctrineros, los curas aceptaron. Así que este sincretismo se da en las mesas, se da en los símbolos y sobre todo se da en las oraciones. Por ejemplo, el caso de las puluras que se hacen para los niños, de Silvia Angila, Gloria Angila, que lo pueden escuchar en la película Ajayu, ¿no? Todos los que desean escuchar ese canto, y también que muy poco se hace en algunos cementerios. Entonces ahí, en esa oración, en esa plegaria, está tejido ese sincretismo que usted dice. Hay una oración también que se hacía antes y que hoy ya casi no se hace, se ha perdido, que son los mementos. Los mementos eran plegarias que se combinaban 3 idiomas, el latín, el castellano y el aymara, y que incluía estas oraciones que se hacían para los difuntos. Básicamente se pregonaba en latín, ¿no?, sobre el momento de la muerte. En castellano se hablaba sobre el tema de la Virgen María, y con respecto digamos, al aymara, se exclamaba para el tema de pedir, ¿no?, por los deudos, por las personas, a nuestros seres queridos. Entonces, usted cuando escucha un memento o escucha un plural, no sabe qué idioma es, a ratos mezclan castellano y aymara, y los curas tampoco entendían, ¿no? Entonces, en esa medida se ha ido sincretizando hoy día entre lo que es la Iglesia Católica, ¿no?, y lo que son las prácticas religiosas católicas. David, Andinas, perdón. Finalmente, David, quisiéramos hablar con usted. Esta ya época de la nata, la época ya del calendario agrícola en la cultura andina, ya comienza el aymara, el quechua a esperar que las semillas germinen, las semillas sembradas entre agosto, septiembre y octubre, y finalmente esperar que florezcan más o menos el día de la Candelaria, el 2 de febrero, hasta llegar al carnaval y a la época de la Pascua, cuando ya se cosechan nuestras siembras. ¿Qué vínculo hay de Todos Santos con el calendario agrícola? Bueno, ese vínculo que nosotros hoy, usted está hablando, ¿no?, prácticamente se ha perdido en las comunidades, incluso, ¿no?, por la modernidad y por las redes sociales y la globalización. Uno piensa que en noviembre, ¿no?, vienen las almas y se van el 2, ¿no?, o el 3, incluso el 4. Pero no es así. Las almas vienen con un ciclo nuevo, que es ciclo de Jayupacha. En el tiempo andino no hay las 4 estaciones. Nosotros tenemos distintas estaciones, distintos modos de comportamiento en relación a la productividad agrícola, ¿no?, porque esa era nuestra base fundamental, la producción de la papa y otros productos, y el caso del maíz de los quechuas. Entonces, esas eran nuestras formas, digamos, de estructurar un calendario, ¿no?, un paxi, una mara, digamos, un año, ¿no? Entonces, ya la muestra clara era el 30 de octubre y a 1 de noviembre, tiempo de Jayupacha, tiempo de la mujer, espacio de la producción. Entonces ya se había sembrado desde agosto, septiembre, octubre, ya estableciendo los surcos, pidiendo las licencias correspondientes a la Pachamama y a todo. Y entonces las almas vienen también con lluvia, es decir, vienen a dar bienestar a la familia y a la comunidad. En las comunidades, por eso se invoca a través de las plegarias, a través de los pinquillos, los rituales que se hacen en muchas comunidades, por ejemplo en Santa Bárbara y San Andrés, ¿no?, que son fechas muy importantes que están ligados a rituales para pedir la lluvia. Que no nos olvidemos que las lluvias son importantes para germinar las plantas. Entonces, cuando ya empezamos todo este ciclo de crecimiento de las plantas, hay también ahí rituales que se van estableciendo en cada comunidad.
Por eso a veces hablamos tiempo de sequía, ¿no? Tiempo de mucha abundancia de lluvia, entonces todo tiene que estar equilibrado en el mundo andino. Por hoy día ya se ha alterado ese tipo de cosas por el cambio climático. Entonces ya la noción de la pacha, tiempo y espacio del mundo andino se ha desestructurado. Entonces uno ya acude a otro tipo de elementos tecnológicos como para la siembra y digamos, el riego, ¿no? En las plantas. Así que es mucho que hablar respecto a la presencia de nuestros ajayos, de nuestras almas en nuestras vidas, desde la reconstitución de la comunidad, la familia, el tema de la tecnología y el tema de la celebración de la Nata Carnaval, que tiene también otra connotación. Entonces, desde el tema de noviembre hasta el abril y 3 de mayo, ustedes saben que el 3 de mayo es la fiesta de la Chacana, la fiesta de la Cruz, una fiesta muy importante. Entonces, todo ese ciclo es un ciclo de rituales, ¿no? Y después ya viene tiempo de Autipacha, tiempo seco, tiempo de varón y tiempo de Juipipacha, tiempo también de hacer chuño. Entonces, todo eso estaba establecido de alguna manera en el ciclo productivo y el ciclo climático. Hoy ya se ha alterado gran parte de eso por muchas circunstancias en las que vivimos, ¿no? La celebración de las almas hace 500 años, ¿cómo sería? No sabemos exactamente, ¿no? Tenemos estas referencias por los cronistas que nos han relatado y nos han establecido, y 2 o 3 cronistas del mundo andino, como Guamán Poma de Alá y Santa Cruz Pachacuti, que nos han dado, digamos, descripciones muy leves, porque estaban muy controlados por la extirpación de idolatrías. Entonces, ese tema, ¿no? No se cierra con Todos Santos. Hoy día ya tenemos la fiesta de las ñatitas, manejar ya restos humanos, ¿no? Que en un principio la Iglesia Católica lo aceptaba, pero hoy día ya dice que es paganismo, ¿no? Pero sin embargo, la Iglesia Católica también maneja cráneos, ¿no? Desde su visión incluso muy propia respecto a la muerte. Entonces, en esa línea se han ido tejiendo las cosas y por eso tenemos que nosotros recuperar esta memoria, decolonizar muchas cosas y establecer que nuestros difuntos están todo el tiempo de Jayupacha. Muy bien, David, vamos a agradecerle el tiempo que nos ha regalado al compartir también sus experiencias de vida y sus investigaciones. Será hasta otra oportunidad, David. Gracias por esta entrevista. Ante todo, yo quiero exhortar, ¿no?, de que tratemos siempre de cultivar nuestra identidad, nuestras tradiciones, frente a lo que es un poco la invasión, diríamos, extranjera, que es el Halloween, ¿no? Porque eso sí a mí un poquito me llama la atención, ¿no? Yo no estoy en contra, pero creo que el Halloween no es una práctica nuestra. Y si es muy urbana, muy moderna, agrede, pienso yo, ¿no?, a los valores familiares. Entonces, para mí, ¿no?, siempre es bueno practicar nuestras tradiciones, así sean mezcladas, así sean combinadas con la Iglesia Católica, ¿no? También son cosas que hemos heredado y que tenemos que cultivar. Pasemos un Todos Santos, ojalá que el país se calme, ¿no?, que las almas, los ajayos vengan a dar paz a este mundo y que todos sintamos ese llamado conciencial de que algún momento vamos a morir, pero mientras tengamos vida, vivamos entre todos de una manera armónica, con reciprocidad, ¿no?, con paz y con tranquilidad, porque bueno, las cosas siempre son así y Todos Santos tenemos memoria de masacres que han habido, ¿no? Sí. En Todos Santos, ¿no? Y eso ojalá que no pase y que las almas vengan tranquilos a traernos paz y nos traigan también ese mensaje que todos estamos buscando, de comunión y de comunidad entre todos los bolivianos. Gracias. Gracias.